Bienvenidos al Sermón de Jesús, el podcast de variedades en donde vas a encontrar desde experiencias personales, charlas fuera de contexto, hasta análisis de todo tipo. Les habla su servidor crucificado Nández y en el capítulo de hoy traigo un tema interesante acerca de las series, el formato Warner. Para esta ocasión traje un invitado muy especial. Conocen como el Mago Blanco de su canal de YouTube, el The White Wizard Reviews. También dice que posee una crisis de identidad con todo lo que ha hecho últimamente y actualmente es realizador para programas de televisión. Así que, señor Blanco, preséntese por favor. Señor Hernández, muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche, no importa la hora que estén escuchando esto, contentísimo que por fin hayamos podido hacer esto, o sea, esto lo venimos planeando creo que desde hace año y medio, y como que por fin los planetas se alinearon y chimba que por fin podamos dar inicio a este proyecto y también qué chimba que podamos hablar de este tema. Sí, sobre todo porque las estructuras narrativas suelen ser muy interesantes de analizar. Antes de presentar el tema, quería preguntarle ahí por encimita si más o menos entiende lo que venimos a hablar del formato Warner. ¿Tiene una noción? Pues a ver, igual quisiera que vos, es tu podcast, quisiera que lo explicaras mejor con tus palabras, pero realmente tengo entendido que este tema del formato Warner nos remonta a series que están como con un estilo narrativo ya muy predeterminado. Creo que también hablamos de series ya de un formato muy viejo, o sea, series del 2008 para atrás, o sea, temporadas de 24 capítulos, cada uno aproximadamente 40 minutos, y lo que eso pues significa para la narrativa como tal, pues de cualquier proyecto, de cualquier obra audiovisual. ¿Es eso? Claro que sí. Y además, lo interesante y la razón por la cual este podcast tiene solo este tema es porque no solo se limita a tener 24 capítulos por temporada, de hecho esto es variante y para los que nos están escuchando, lo del formato Warner, yo no sé, la verdad no sé si hay otras referencias de esto. Yo lo decidí llamar así, a una especie de guía, de predisposiciones, ayúdeme con una palabra, paradigmas, no sé, Sí, 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 no, sí, está que muy bien. tienen las productoras de televisión, basados sobre todo en las producciones de Warner, que consta de varias características que las iremos analizando en el transcurso del podcast y que, bueno, principalmente ustedes recordarán series, por ejemplo, como House, como Supernatural, como Smallville, es, Flash, claro, Supergirl. todo el Arrowverse, Dexter inclusive, aunque este precisamente no pertenece a las producciones de Warner hasta donde sé. Esa es de S- Viacom, creo. Sí, es de O Viacom, sea, de pero Paramount. sí, pero bueno, a este punto uno no sabe qué es filial de qué. Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, también te ayudo ahí también con la lista. Series como, bueno, Nip Tuck, The Walking Dead, Claro, The muchas Walking series, Dead. sobre todo antiguas. A mí me gusta plantarlo como literalmente, porque yo siento que este fue el parteaguas, de Breaking Bad para atrás. Igual, hay que tener en cuenta que estas series y este tipo de formatos se siguieron realizando, pues a De hecho, pesar del tiempo. esa es una de las conclusiones que tenemos porque para mí es el último tema de hablar de cómo evolucionó el formato. Y bueno, aquí nos están escuchando hablar de, uy, el formato y me mencionan series y qué tienen esto de similar. Bueno, vamos a abordarlo por puntos. Para mí, una de las cosas importantes de las que hay que hablar, que de pronto pasa desapercibida, es la introducción del capítulo. En todas estas series, exceptuando por ejemplo Dexter, que Dexter lo que hace es un pequeño recopilatorio, eh, hay una introducción al capítulo. Entonces te muestran, muy normal por ejemplo en Supernatural, o sea, no sé cuántos cientos de capítulos y no falta una introducción y cuando falta es que lo hacen, bueno, ya vamos para allá. Eh, esta introducción es un pequeño contexto a lo que a mí me gusta llamar la introducción del día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en series como House nos presentan, bueno, ya saben, House es una serie en donde un doctor se dedica a diagnosticar a una persona que otros doctores no han podido. ¿Ya? Y en la introducción, ¿qué nos muestran? Pues nos muestran una serie de acontecimientos que llevaron a la que la persona se enferme. Y aquí hay algo muy particular.
Retomando al ejemplo de House, hay un caso muy interesante y es del último capítulo. El capítulo en donde hacen básicamente un making of, creo que es como el último baile del cisne, no me acuerdo, es una referencia por allá a una obra de teatro, una película, una serie, una canción, no sé, en donde explican y todo de cómo se hizo House, hablan con los actores, un making of, un contenido adicional, que por cierto está disponible en HBO como último capítulo de la serie. En este hay una pregunta que me llamó la atención, que le hizo el Hugh Laurie, House, Hugh Laurie. House. House a uno de los creativos y le dijo, hey, ¿cuál fue su reto más grande en todas las grabaciones de House? En 6 temporadas creo que tiene. Y me llamó la atención la respuesta y por eso decidí ponerlo como punto principal. Y es que nos salió a decir, hubo una escena en donde tuvimos que grabar como si estuviéramos en alta mar. Y era la escena de un rescate de una especie de personas que estaban en alta mar mientras llovía y había un helicóptero. Obviamente me imagino que sí, que fue lo más retador de House, pero ¿qué tiene de particular? Que hace parte de una introducción a un capítulo. Y eso como que pierde mucho el sentido que literalmente lo más desafiante para una productora sea hacer una introducción de 30 segundos. ¿Qué me dice al respecto de esto? Bueno, yo creo que, a ver, no me sorprende realmente. Es algo, es más común de lo que ustedes piensen que muchas veces, bueno, puede que no tanto para televisión, para cine sí, pero sí es muy común que muchas veces grabes secuencias o montes algo supremamente aparatoso para algo que solamente va una única vez. Casos se han visto de sets que se plantean, vamos a estallar esta vaina y apenas lo estallamos, nada, o sea, se deshizo todo, o sea, es una toma única y es todo esto lo que acabamos de montar para algo que pues se va a ver una única vez o se va a usar muy poco tiempo. A mí este tipo de introducciones me llaman mucho la atención porque creo que dan como, plantean más o menos cuál va a ser la configuración del episodio, sientan más o menos como más, de cierta manera, cuál va a ser como el estado de ánimo o el tono que se va a tener a lo largo de la historia. En series de crimen, por ejemplo, o en series de este tipo médicas, lo que se hace muchas veces es plantear más o menos cuál es el crimen principal, es como una especie de prólogo a toda la historia. Muchas veces cuando la serie que estamos viendo no es tan buena, pues nos damos cuenta que el prólogo es lo único bueno que tiene el capítulo. Ahí Es lo que va previo al intro, al opening, por llamarlo de alguna manera. sí, no sé si eso tenga que ver algo con cortes comerciales o solo para rellenar el tiempo, el hecho de que exista esto, pero sí me llama la atención, bueno, con respecto a lo que decía anteriormente de cómo se arman sets solo para situaciones puntuales, el asunto es que siento que eso estaría perfecto hacerlo si esas situaciones puntuales realmente fueran parte de una historia principal y no como parte de un contexto. Porque siento que eso afecta en mala medida, por ejemplo, el tema del presupuesto, que eso es un tema que vamos a tocar más adelante. Sí, pues es que a fin de cuentas yo creo que muchas veces se plantean casi como el MacGuffin, ¿no? El concepto clásico de Hitchcock, que es un elemento que está constantemente, los protagonistas lo están persiguiendo, pero que a uno como espectador realmente no importa. Pero pues digamos que es muchas veces, a la larga, si nos cimentamos en el esquema clásico aristotélico de inicio, nudo y desenlace, estos prólogos son el detonante de la historia. Y una historia pues obviamente no puede arrancar si no tiene el detonante, es la chispa, es el empujonazo que le da como tal a la historia. Si esto no pasa, técnicamente el capítulo no pasa. Entonces es como, es un esquema muy, muy, muy clásico y muy natural a la hora de plantar una historia. Ya, y bueno, y tiene que ver también o sea, este tipo, esa cantidad de formatos limitados que hubo desde siempre hasta los formatos de streaming. Y también cabe mucho mencionar con el tema de la introducción y complementando el comentario posterior a los sets, también hay un tema interesante y es que a veces, avanzada la serie, los capítulos, o sea, perdón, las introducciones tienden a prácticamente spoilear porque el esquema narrativo del propio formato, al ser algo repetitivo, y ya con esto hacemos la transición, tienden a spoilear porque uno ya sabe cómo funciona la serie y solo con el contexto pues ya saber básicamente todo el capítulo. No sé, Sí, no sé como si... también siento que hay series que en cierto sentido, perdóname por la Dale, dale. interrupción, siento que dinamitan o sabotean un poco este concepto de las introducciones.
se me acaba de ocurrir, porque recientemente la terminé de ver, Malcolm. Malcolm también tiene introducciones previas al intro y las introducciones, tras de que son mínimas, son súper cortas, no nos dicen nada, sencillamente plantean es el tono de la historia, es un pequeño chiste y vamos directo a lo que vamos, pero muchas veces no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir en el resto del capítulo. No, muchas veces no, de hecho nunca. Exactamente. El tema con Malcolm es que cuando yo las estaba viendo, siento que eran como gags o chistes que no se podían meter en los capítulos, pero que están tan Sí, buenos que no los quisieron sacar. sí, es algo como muy suelto, es algo súper como coyuntural, como anecdótico, pero funciona. Pues a diferencia de otro tipo de historias donde se me ocurre en este momento, este formato también está muy circunscrito también a muchos animes, hay que decirlo. Y es que independientemente de que la serie, o sea, de que la serie sea episódica, sea autoconclusiva en cada capítulo o tenga un hilo narrativo que va forjando, lo cierto es que, por ejemplo, me hace recordar una serie que se llama Historias de Fantasmas, amada por muy pocos, la verdad, pero yo sí la tengo en mucha nostalgia. Y es que, claro, al comienzo, antes del opening, nos planteaban qué iba a ser el fantasma o qué era lo que había hecho el fantasma para que los otros tuviesen como que cierto interés en ir a cazarlo. Entonces, ahí ya cierro esta pequeña intervención, este pequeño, sí, Ya. este inciso. Ahora que mencionó el tema de- del formato, el esquema narrativo del formato Warner, como otra de las características, es eso, cómo tienden a ser episódicas. Y de hecho, personalmente creo que el formato Warner funciona muy bien para series completamente episódicas. Claro que sí, sobre todo comedias. Efectivamente, o sea, de por sí ya nos entran en contexto y se desarrollan cosas que pasan, pero no tienen ninguna consecuencia. Ese es otro de los puntos. Normalmente, en este tipo de esquemas episódicos, se tiende a no tener consecuencias. ¿Por qué? Porque hay que mantener un status quo, que es el otro de las características. ¿Con qué fin? Con el fin de que las series se planean para nunca terminar o darle un largo aliento. Y con eso yo creo que complementamos la mayoría de paradigmas que se les tienen a este tipo de series y que están muy identificadas. Una serie, por ejemplo, que adapta un concepto episódico que a la larga va tendiendo a desaparecer y eso hace que funcione bien, es Person of Interest. Porque al principio el primer capítulo como piloto sirve precisamente como una introducción del día, pero más bien como una introducción a la serie. Y a raíz del piloto ya nos plantean una serie de situaciones que normalmente son muy atractivas al principio. A mí el capítulo piloto de House me pareció un espectáculo increíble. Cómo a raíz de lo mismo de siempre, pero con situaciones que cada vez se nos hacen interesantes por no tener contexto, por no haber visto ni estar desgastado de los personajes y de sus dilemas, o sea, que hacen una metamorfosis dependiendo del día, literalmente es eso, nos llevan a un punto en donde, digamos, nos deja explorar o a inducir más en los personajes y en la serie que en el propio formato, porque a veces siento que viendo estas series no estoy viendo la serie de tal, sino el formato con una historia distinta, que es prácticamente lo más grave del asunto. También cabe aclarar que debido a todas estas situaciones de, bueno, queremos una serie episódica para que dure harto y porque vamos a tener 22, 24, 26, 18 capítulos por temporada y la proyectamos una vez cada año. No sé qué tan bien distribuyan el tema de los presupuestos y no sé cómo vaya a influenciar esto en la calidad de la serie. O bueno, sí sé, porque la mayoría de estas series tienden a tener un bajón de calidad a lo largo de las temporadas. De hecho, normalmente este tipo de series, por ejemplo como Dexter, tiene una primera temporada espectacular y que después empiezan a decaer o siente uno que es como lo mismo. Sí, claro, pues es que realmente, a ver, esto volvemos a lo mismo, se centra sobre todo en formatos o en series que ya son ya bastante antiguas, en donde prácticamente se hablaba con la cadena de televisión da un presupuesto, pero ese presupuesto no se puede exceder. De hecho, es como te decimos, te damos 20 millones de dólares para hacer 24 capítulos. Pero entonces, claro, ahí tú quedas un poquito en entredicho porque realmente, o sea, lo digo porque eso me ocurrió cuando yo estuve en una serie regional, mucho más corta,
pero te dan un presupuesto y no te puedes pasar de ahí, es lo que te dieron. Y ahí es cuando tú entras en cuenta, lo digo, reitero porque me tocó, que claro, no todos los capítulos van a costar lo mismo, sobre todo cuando la serie no es una sitcom, porque en la sitcom siempre estamos constantemente visitando los mismos escenarios, que la tienda de cómics, que la sala del protagonista, que el café donde los amigos mantienen pasando el tiempo. En este otro tipo de series, al estar visitando tantas locaciones, pues hay capítulos más caros que otros. Claro, Entonces, claro, tú no me puedes decir que voy a necesitar exactamente para una serie de 20 capítulos, me voy a gastar $1.000.000 por cada uno. O sea, no pasa. Entonces, significa que hay unos que tienen mucho más presupuesto que otros y hay otros que hacen prácticamente con las uñas. eso se notaba mucho en Supernatural, en donde a veces los conflictos no incluían entes que tuvieran que tener algún efecto especial o alguna cosa y se centraba más como en el melodrama humano. De hecho, retomando el asunto de las consecuencias y el status quo, y mencionando lo de la sitcom, que es un caso aparte dentro del formato Warner, el tema de cómo se esfuerzan en mantener cero consecuencias o cómo incluso nos hacen pasar como parte de la historia el volvernos a ese status quo, y de hecho tengo varios ejemplos, sobre todo con House, que pasan. Por ejemplo, algo que yo he notado, incluyendo el Arrowverse, es que los capítulos, o más bien las historias que toman más de un capítulo, suelen ser las mejores. Por House, supuesto, por supuesto. House tiene un capítulo excelente en donde hay una enfermedad viral muy grave que contagia a uno de los protagonistas, a Foreman, y esa historia dura 2 capítulos. Y uno piensa, madre, este man tiene una enfermedad terminal a menos de que lo curen. Y duran 2 capítulos en eso, hacen un desarrollo muy interesante y para colmo contagian a otra de las protagonistas. Me parece inconsecuente e irracional y de todas formas una locura que al siguiente capítulo, después de semejante nivel de drama, vuelva el personaje y diga, no, ya superaste la enfermedad. Ah, sí, pasó tanto tiempo de incapacidad y ya estoy bien y listo para trabajar. No, coman mierda. También, los cambios, esto se suele ver mucho también en los cambios de temporada. O sea, Sí, en los capítulos finales, y en esto vamos a concordar, normalmente los mejores capítulos del formato Warner son los penúltimos de las temporadas. El peor es el último, porque nos plantean todas las cosas interesantes del penúltimo capítulo en el último capítulo, como que pasan, pero dejan ahí la puerta abierta por si no renuevan y suena sonido de chequera. Y, es el, verdad, no es verdad. ¿Y qué pasa al principio de la primera temporada del otro capítulo? En 5 minutos te desbaratan toda la temporada anterior. Toda. Sí, de acuerdo. En House por lo menos eran un poquito más disimulados porque al final de la última temporada, y voy a spoilear, lo siento. Tranquilo. Bueno, no, pero igual es una serie de ya bastante tiempo, la pueden ver en HBO, está completica, ya se han demorado mucho si no la han visto. No, 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 porque yo me la vi este año, ¿cómo así? A ver, el tema con la penúltima y la última temporada de House es, viejo, House literalmente, la escena final de la quinta temporada es House huyendo del país, no sé, está en Cancún tomándose una cerveza o algo así, después de haber hecho un crimen, y un crimen por lo cual lo están buscando. Y uno dice, pues puta, este man ya no va a poder ejercer la medicina. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Por lo menos ellos dieron 2 capítulos, o 3, no me acuerdo. House lo meten a la cárcel, en la cárcel conoce una doctora, hay un caso así de los que resuelve House, lo resuelve y lo sacan de la cárcel. ¿Cómo se llama? La directora del hospital renunció el día después, ahora soy yo y yo sé que usted es muy bueno, entonces lo va a contratar, pero lo va a tener amarrado de los huevos. Pero en esencia, ¿qué es? Vamos a volver al status quo. En Sí, sí, sí. Supernatural es muy chistosa porque es una serie de 22 capítulos por temporada, 24, no sé, y cada temporada uno la puede resumir en 3 frases. No, perdón, cada capítulo y cada temporada, sí, en unas cuantas frases. El capítulo final de la temporada es... hay un conflicto en escala mayor, Sam, Odin se sacrifican y al siguiente capítulo de la siguiente temporada, el otro salva al otro. Y es como, Y tengo entendido que en esas series hasta incluso más descarado porque empiezan a jugar con el tema de las muertes de los propios protagonistas.
y empezar ya con este juego de me morí, me reviven, me volví a morir, me van a volver a revivir, me parece ya muy, muy cansino para el espectador. Claro, el propio, es que el tema de de revivir eso es tenaz, pero claro, no, es que Supernatural es más que descarado, porque te incluye un concepto de metaficción, en donde el personaje, el creador de la serie, también es un creador de unos libros que se basan en en la vida de Sammy Dean, y que para colmo es el villano final, y es como... cuando eran aliados, me he cansado de reconstruirlos. Y yo, pues no lo haga, hijo de puta. Literal. Sí, es muy, muy descarado, es tenaz y afecta muchísimo la calidad de la serie, pero muchísimo. Porque llega en el punto en donde yo creo que yo como realizador, yo como escritor, como parte de esto, lo último que quiero evitar es que mi serie, que yo la vería como un hijo, un proyecto, se convirtiera en una parodia de sí mismo. Supernatural pasó por eso y la mayoría de series pasan por eso. El propio Flash ya tiene atismos de ser una parodia de sí mismo. Grimm tal vez se pueda considerar también eso. Series que duran entre 4, 5, 6 temporadas tienden como a morir, no en su momento, pero sí antes de eso. Tranquilamente pudieron durar 1 o 2 temporadas, pero el punto es que de pronto si la seguían como que ya la cagaban y se me hace feo a mí como espectador que me cansen de una serie. Yo creo que esa no es la salida, tanto así que los formatos de streaming han reemplazado ese formato. Por lo general, yo creo que este formato termina desgastando la serie para mal. A veces con mayor elegancia, a veces de una forma supremamente burda. Quisiera, si me permites, dar algunos ejemplos respecto Adelante. a todo lo que has hablado y también hacer otro inciso. Este tema del presupuesto igual todavía se sigue viendo, a pesar de que hoy en día ya tenemos propuestas como Juego de Tronos o como las propias series de Marvel o como la supuesta serie más cara de toda la historia, que es la venidera Lord of the Rings, que viene ahorita por parte de Amazon, que supuestamente es la serie más cara de toda la historia, donde ya no son 20 millones por temporada, sino que cada capítulo sí puede tener prácticamente, pues, valiendo pues, sacando algunas excepciones, prácticamente cada capítulo puede costar lo que necesite costar. Pero también porque hoy en día hay una preocupación, pensaría yo, al menos en general, por contar una buena historia, más allá de generar cantidad. Y creo que esa es un buen cambio, pero pues ya llegaremos a la hora del cambio, cuando se empezó a reemplazar como tal la cantidad por la calidad, al menos en términos generales, en cierto sentido. Pero bueno, Por o sea, ejemplo, menciona... por ejemplo, y Dime. perdón por la interrupción, por ejemplo, Dale, no, no, según no. Cosmopolitan, cada capítulo de la última temporada de Stranger Things costó 30 millones. Exactamente, exactamente. De hecho, eso es mucha plata. O sea, con eso han costado películas completas. Igual, también nos vamos a ver, los capítulos de esta nueva temporada duran 1 hora y 10, 1 hora y 15, 1 hora completa. Claro, Es literalmente una película. claro, ya no están forzados a durar entre 40 y 50 minutos, teniendo en cuenta que, hey, fue hecho para televisión. El hecho de que sean medio episódicas o que las series que, entre comillas, no son episódicas, tiendan a volver a sus status quo, es para que si un espectador se pierde un capítulo en televisión, digamos que, entre comillas, ver ese capítulo no fuera necesario, lo cual es terrible a nivel Sí, es narrativo. verdad, es verdad. Es terrible a nivel narrativo, pero, o sea, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Yo tampoco en ese momento sabría cómo solucionar eso, porque Sí, de hecho, no todos podían tener a las 6 de la tarde el espacio para ver la X serie de turno. claro, no, incluso en estos días estaba hablando eso con mi novia, le comentaba porque recientemente estoy en el proceso de verme Inuyasha. Inuyasha es una serie en total, con 191 capítulos, 191, 192, y solo la primera temporada, la primera fracción antes de irse a Kanketsu-gen, que es el arco final, que es como la última temporada, solo la primera parte tiene 167 capítulos. Yo le decía, ¿en qué momento esto lo transmitieron por televisión? Y qué horror perderse un capítulo, porque entonces te tocaba esperar a que la serie diera técnicamente una vuelta completa para encontrar cuál fue el capítulo que te perdiste.
Y también se entiende por qué, y eso ocurre mucho también en las series de anime, porque constantemente hay flashbacks que nos remiten qué era lo que estaba pasando. Cuando tú miras Inuyasha, sobre todo los primeros capítulos, constantemente te cuentan que Aome viajó en el tiempo, que a Inuyasha lo sellaron en un árbol, que revivieron a tal, que mataron a tal, que las perlas se desperdigaron por tal sitio, que este son los personajes principales. Entonces, claro, el hecho de la recapitulación era importantísimo, por lo mismo, porque tú, si te perdiste un capítulo, te toca esperar que dé la vuelta a los otros 190 para poder otra vez ponerte al día, y eso sinceramente es una gonorrea. O sea, qué Sí, lío con eso. claro, y es muy normal que las series del formato Warner tengan un capítulo, un capítulo recopilatorio. Sí, Otras series que tienen su propio formato que hacen eso, por ejemplo, son las de los Super Sentais. Cada serie, incluso algunos de las Power Rangers, adaptan esos capítulos en donde literalmente es como, hey, vamos a repasar todo lo que pasó hasta ahora. y también esos capítulos denotan que nos quedamos cortos de presupuesto y necesitamos un capítulo donde recojamos cable, y significa que en este capítulo nos gastamos menos y podemos seguir con los que faltaban. Por ejemplo, y voy a hacer el ejemplo con la propia serie que considero que es parteaguas del tema. Breaking Bad tuvo un capítulo que fue, digamos, muy sencillo, que es el capítulo, ustedes saben a cuál me refiero, a The Fly, La la mosca, mosca, de los mejores. no sé cómo lo tradujeron, pero claro, o sea, es un capítulo donde se habían quedado cortos de presupuesto, necesitaban seguir pagando lo que seguía, pero obviamente hay un contrato estipulado que te dice que tienes que cumplir con la cadena sí o sí con 14, con 15, con 16 episodios, con 13, yo qué sé. Entonces, en ese sentido, les tocó hacer un capítulo muy sencillo de una sola locación en el que al mismo tiempo empezaban a mirar hacia atrás qué era lo que había ocurrido. O sea, incluso hasta en las propias series que han roto el paradigma se ve ese tipo de esquemas. De nuevo, porque son orientadas a, a formatos de televisión. Es Ujú. para evitar pues lo que ya mencionamos. Bueno, y continuando con sus ejemplos. Ah, bueno, realmente puedo hacer un único ejemplo y con esto voy a dejar, voy a ilustrar justamente todo lo que vos venís comentando Ujú. sobre estos problemas de estas series. Vos señalabas Supernatural y Doctor House. Yo quiero cagarme en la madre, no mentiras, no, porque realmente a la serie sí le tengo cierto aprecio, cierta nostalgia, Déjeme adivinar, pero The sí quiero, Walking Dead. uy, ya ves que esa también sería un buen ejemplo, Ah, pero no, entonces, ¿cuál es? quiero hablar directamente de Smallville. Ah, Porque ya, sí. Smallville es una serie que yo empecé a ver, recordemos a grandes rasgos que es la historia de Superman antes de convertirse en Superman, o sea, siendo Clark Kent, descubriendo sus poderes. Entonces, claro, la serie también, por cierto, la pueden ver en HBO Max. No, HBO no me patrocina esto, pero es que siento que es la mejor plataforma de streaming que existe. Eso también puede servir luego para otro tema de otro podcast. Sí. Pero la cuestión es que, claro, cada temporada dura más o menos 24 capítulos. Entonces es exactamente lo mismo. Por lo general, tú miras Smallville y lo que es el primer capítulo, el capítulo de la mitad, middle season, que suele ser el 10, el 11 o el 12, y el capítulo final o el antepenúltimo son los que mejor presupuesto tienen. Entonces, la lluvia de meteoritos está en el primer capítulo o en el último, los mejores efectos especiales o las peleas más impresionantes están al final o en la mitad. Incluso muchas veces se notaba una super recapitulación de Previously on Smallville, cosas así por el estilo, a tal grado que siento que, claro, se aferran tanto a esta fórmula que se terminan convirtiendo, como vos decías, en una caricatura de sí mismas. Al final yo siento que en Smallville tú te podías ver el capítulo inicial, el de la mitad y el último de cada temporada y te estabas ahorrando casi 14, 15 horas de cosas que ni siquiera valían tanto la pena. Porque estos capítulos principales son los que realmente arrastran la historia, se podría decir que son como los eslabones más fuertes de la cadena, y entre ellos hay eslabones muchísimo más débiles que son capítulos de relleno, capítulos que si bien el protagonista pues tenía cierta dificultad, lo solventaba de una forma práctica, el status quo siempre se conservaba y lo que veíamos era básicamente el enemigo de la semana. Que eso también es bastante cansino, que todas las semanas este tiene los ojos en el culo, este man bota fuego, este man, porque tengamos en cuenta que el dilema en Smallville es que después de la gran lluvia de meteoritos, Clark no fue el único que cayó. O sea, Clark es una de las tantas cosas que cayeron. De hecho, se podría decir que ni siquiera se trata de una lluvia de meteoritos. Es que estos meteoritos son los trozos de Krypton después de haber estallado. Entonces, claro, al caer Clark cae un montón de kriptonita,
de los distintos colores que tiene la kriptonita, y esta kriptonita genera, al estar liberada o al estar en exposición con seres humanos, genera que estos seres humanos muten. Entonces cada uno empieza a generar distintos superpoderes que Clark pues No, va pues ahí enfrentando de una u otra manera. todo el Arrowverse es así con el enemigo de la Sí, semana. Supernatural siempre tiene un enemigo de la semana, un hombre lobo, un vampiro, hasta el propio Inuyasha, un muchas series de fantasma. anime. Un fantasma. En House el enemigo es la enfermedad que se está tratando. Y Ujú. así, o sea, no faltan, porque es que si no existe eso, ¿qué vas a hacer? De hecho, retomando el tema, yo no he visto Smallville, pero dígame si no pasa así. Porque Cuéntame. de esto se trata el formato Warner, de que ya se vuelve a un nivel muy predecible. ¿No sentían que el problema de turno, o sea, no el villano, sino el problema de turno, ya, llámese dilema moral, llámese, no sé, lo que sea, es para desarrollar al personaje del capítulo? Sí, realmente, Porque, por ejemplo, realmente es eso. es como, no sé, voy a decir un ejemplo. Llega un personaje que de la nada sabemos que es un apostador, ¿ya? Sí. Llega el capítulo y, ayer me fue muy mal en apostando, le tiré a un caballo, pero creo que se cayó porque lo hicieron caer y bueno, está enojado que porque perdió la apuesta y no sé qué. Y de repente, no sé, para no dar un ejemplo de los que ya dijimos, esta es una serie de, no sé, electricistas, por no decir oficinistas, porque ya está de Office. Sí, sí, Ento- sí, sí. entonces el electricista tiene que tocarle la puerta a una persona porque tiene que subirse al techo y la persona le dice que sí y de repente entra al cuarto y el cuarto está terriblemente desordenado, vive en la inmunda y así y de repente mientras el tipo está haciendo los arreglos, el residente de la casa le comenta que, yo lo perdí todo en el juego, mi esposa se fue, mis hijos se fueron y no sé qué y eso, ahora el personaje no es apostador. Esto que estoy diciendo pasó más o menos en el 80% de los capítulos de House, exceptuando a House, que la idea de House es que no cambie, porque Sí. si House cambia se cae la serie, pero en Supernatural es así, el personaje amigo de turno, que ahora resulta que lo queremos mucho, tiene este problema y, casualmente la víctima del monstruo de turno tiene el mismo problema y ahorita el otro ya no va a dejar de ser así. Y ya. Sí, efectivamente. O sea, muchas veces es lo que vos decís, el enemigo repercute con algo que el protagonista tiene que superar y muchas veces esos conflictos se repiten a lo largo de las temporadas. Entonces, otra vez Clark con el conflicto de identidad, otra vez tal persona que no sabe si debe matar o respetar su código moral, otra vez Entonces, claro, se vuelve realmente cansino que constantemente nos estén como que embutiendo este tipo de cosas y es como dar círculos concéntricos solamente por mantener una serie alargada. Sí, ese es el asunto. Bueno, y retomemos el asunto de Smallville. Pues mira, justamente estaba pensando que con el avanzar de las temporadas, claro, o sea, tú puedes mantener la serie a flote más o menos con el tema del enemigo de la semana cierto tiempo, pero cuando ya llevas 40 capítulos en las mismas, 60 capítulos en las mismas, ya la serie ya como que empieza a carecer de ideas y empieza a irse por terrenos muchísimo más estrafalarios. Es que, Entonces, cuando menos pensamos, dime. no, sí, es que la impresión que me da de cómo hacen los... O sea, voy a ponerme en los zapatos de un oficinista de Warner, el que se creó esta mierda, dijo, bueno, acá Sí. tienen las pautas para hacer un capítulo. Y siento que hay una restricción creativa terriblemente grande que básicamente hacen que los capítulos sean resumidos a una frase. Y con esa frase es como, bueno, ¿y qué concepto manejamos hoy? Apostadores, crisis de identidad, listo, y como calzando un rompecabezas van armando el capítulo. Por lo que me cuenta de Smallville, siento que es así. Sí, va muy exactamente por el esquema. De hecho, llegado a cierto punto, empiezan a, como te digo, irse a esquemas ya muy extraños. En el caso, por ejemplo, de Smallville, volvemos a lo mismo, o el crush eterno de Clark, que es Lana, resulta que termina siendo una especie de descendiente de una familia de brujas que vivía previamente en Smallville, y hay una bruja que intenta poseerla a ella y ella tiene una marca extraña en la base de la cintura. Es una cosa supremamente extraña que tú dices, pero ¿esto qué tiene que ver? O sea, es cierto que No, hablamos de un mundo fantástico, un mundo que viene del pulp, pero no, esto ya está pasándose tres pueblos también. el asunto es que da igual. O sea,
bien que me cuenten eso, o sea, normal, puede ser hasta interesante, pero ¿en qué queda? En nada. No la En nada, exacto, no la exactamente, llegado a posee, cierto... no la Ujú. posee y no pasa nada, no queda con poderes de bruja y sigue siendo el crush de Clark. Exactamente, incluso yo, o sea, Smallville tiene 10 temporadas y yo solamente ¿10? llegué hasta la Uf, quinta, tiene 10. Yo llegué nada más hasta la quinta porque yo siento que ya estaba reventado el mismo esquema, porque en todas las temporadas ocurría lo mismo, o sea, también muchas temporadas terminan en un cliffhanger, porque como vos decís con eso se aseguran que cachín, cachín nos aseguren más capítulos. Claro, entonces la primera temporada a Lana la arrastra un tornado por una especie de conflicto que hubo en Kansas, una lluvia de tornados, la cosa más impresionante. La segunda temporada termina con Clark volviéndose malo, poniéndose un anillo de kriptonita roja, que eso le cambia la personalidad al man, y huyendo de Smallville, yéndose a vivir a Krypton, como un rebelde sin causa. La tercera temporada ocurre también como con una especie de explosión donde Clark termina siendo transportado a otra parte. La cuarta temporada termina con una lluvia nueva de meteoritos sobre Smallville. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que los se inicios que acabaron, empatan se esas acabaron temporadas. se acabaron los enemigos en la cuarta temporada, tenían que justificar Sí, más. no, y espera y verá lo que pasa, que se pone mejor, vale, pues cuidado. Resulta que, porque si bien no me vi la serie completa, sí estoy más o menos al tanto de qué es lo que ocurre en las siguientes. Entonces, claro, el problema del tornado, el problema de que Clark se volvía malo, que Clark se iba de la Tierra, el problema de la segunda lluvia de meteoritos, al capítulo siguiente, de la siguiente temporada, el primer capítulo, todo lo volvían otra vez a como estaba antes. Entonces, a pesar de que se la llevó el tornado, Clark la rescata de una, a pesar de que Clark se volvió malo, le destrozan el anillo súper fácil, a pesar de que Clark supuestamente había perdido la memoria, la recupera en el primer capítulo, y lo que más me dolió, que fue en la quinta temporada, supuestamente Clark llega a un punto donde pierde los poderes. Entonces tú dices, puta, si me van a tirar toda una temporada con él sin poderes, el esquema cambia, la fórmula cambia, así sea un poquito, porque significa que ya no tienes todo ese menú de habilidades para enfrentar a los enemigos de la semana, sino que ahorita te toca valerte de otras cosas. Pero no, resulta que al mismo capítulo en el que los pierde, los recupera. Entonces, sinceramente, se vuelve muy, muy agotador, que es justo cuando piensas que algo va a cambiar ese esquema, vuelve otra vez a la brava, casi como con un efecto magnético, otra vez y nos acomoda al mismo sitio. Justo cuando uno pensaba, a esto quería conectar y con esto ya cierro la idea de Smallville y por qué la dejé de ver. Ujú. Justo cuando tú ya habías pensado que los enemigos de la semana se habían terminado, resulta que la quinta temporada termina con Clark yendo a la zona fantasma y abriendo una especie de brecha o portal que termina abriendo otro montón de enemigos, o sea, enemigos que se escapan de la zona fantasma, y las temporadas subsiguientes son Clark cazando de nuevo el enemigo de la semana, pero que esta vez no es a causa de la lluvia de meteoritos y de la kriptonita, sino de la zona fantasma. Entonces, Algo, como, no, May, o sea, no me tomes algo, el pelo como seguidor. algo así pasó en The Flash. Uh Literalmente -huh. como, bueno, ya se acabaron los enemigos y se sacaron del culo más, así nomás. Que vamos a separar las tierras, que vamos a volverlas a juntar, que no sé qué. Al final de cuentas es lo mismo. Igual, yo me sostengo en un asunto y es que no es que los creadores sean malos, no es que sus ideas sean malas. Siento que hay mucha restricción creativa con este formato y eso se ve precisamente retomando el primer tema que tocamos con las introducciones. O sea, las introducciones normalmente son tan buenas porque no tienen una restricción, solo nos tienen que decir, haga un contexto para el capítulo, listo, de una, y ahí se soban las manos, montan helicópteros, montan personajes que en 30 segundos te hacen mejor historia que el resto del capítulo. Sí. Entonces, bueno, ahora yo creo que queda suficientemente claro y suficientemente identificado todo el asunto del formato Warner para televisión, pero quiero darle un pequeño... ¿Puedo tirar un último dato antes de continuar con el tema? Claro, Supongo que ya hablaríamos de la evolución del formato, asumo. correcto. Sí, adelante. Vos ubicas a Sean Ashmore. Sean Ashmore es Iceman en X-Men, también conocido recientemente en la famosísima serie de Boys como Farolero. ¿Lo ubicas que El aparece en la segunda farolero, sí, sí, temporada? sí, sí, me Sí, sí, acuerdo sí. de Pues ese meme. resulta que el man tiene un hermano mellizo, por no decir gemelo, que se llama Aaron Ashmore. Ajá. Smallville tuvo los santos cojones de meter a los dos. Solo que el hermano, el que ha tenido una carrera menos fructífera, estuvo en la primera temporada y el hermano que conocemos como Iceman, como Farolero, fue a partir de la quinta, sexta temporada como Freddy Olsen, como uno de los mejores amigos de Clark. O sea, ¿tú imaginas lo que putas te estoy hablando? O sea, puede que no sea el mismo actor, pero marica, son gemelos. O sea, qué gonorrea. No, tenaz. Y de hecho, eso da partida a un tema que no hablamos, que tiene que ver con, bueno, vas a alargar tus series.
Pero ¿qué pasa con los actores? Miren Sí, lo que le pasó a The Office. The Office se murió cuando sacaron a Steve Harrell, ¿qué es que se llama? Steve Carell, sí, Carrell, claro, por Carrell. supuesto. Claro, ahí The Office murió, no pudo sostenerse. ¿Qué pasa si un actor principal se va o qué pasa? Normalmente, algo que suele pasar, que creo que pasa, es sacan al actor dando una excusa cula. Por ejemplo, esto pasó en House con uno de los pupilos de House nuevos, de los que entre comillas llegaron a reemplazar a los tres iniciales, que el tipo fue a trabajar literalmente con Barack Obama o algo así. ¿Qué pasó? En un capítulo lo suicidan, así de la nada. Y tratan de dar una vuelta ahí toda rara, que nada que ver. De hecho, en Game of Thrones, que si bien no compete, también le pasó al tipo de lo del... Uy, sí, Que le claro, cambiaron el claro. actor terriblemente y es como, buenas. Sí, sobre todo porque cambia absolutamente. O sea, en la primera aparición que tiene es un tipo turco y luego cuando menos pensamos ya es alguien, claro, porque el personaje terminó durando tal vez mucho más de lo que ellos pensaron que iba a permanecer en la serie, sobre todo en una serie tan impredecible. Claro. Por ejemplo, ¿qué le pasó a The Big Bang Theory cuando el actor principal ya no quiso hacer más la serie? ¿Qué le hubiera pasado a House si en la tercera temporada al tipo se le muere la mamá y no quiere trabajar más? O sea, Lo ahí mismo que pasó, no hay plan de lo mismo que contingencia para pasó, eso. según me recuerda mi padre, que hacen como en El Señor de los Cielos, que esas son las series que él ve, que realmente es que, que realmente es que cambian al actor, o resulta que apareció un primo, o por un tiempo resulta que desapareció y no lo encuentran, o casos más graves, mucho más graves, también cortesía de las series que veía mi padre hace mucho tiempo, series como Dinastía, donde resulta que el personaje principal se quemó el rostro y le tienen que hacer una reconstrucción y ahí es cuando cambian al actor. O sea, las triquiñuelas más descaradas que uno pueda imaginarse a la hora de Claro, intentar reemplazar a alguien. a ver, a muchos le podrá parecer estúpido este argumento de, ay, es que qué pasa si quitan al actor, si eso se ha visto en otras partes y no pasa nada, pero es que estamos hablando de una serie totalmente dependiente de este tipo de carisma que tienen los actores. House sin Hugh Ujú. Laurie no hubiera servido, Supernatural sin no sé qué Polanski, no me acuerdo cómo es que se llama los actores de Sammy Dean, esa vaina se cae. También le pasó a The Office, o sea, The Office sin Claro. Steve Carell no funcionó. ¿Por qué? Porque dependía la serie, como es tan débil a nivel narrativo, pues no se puede permitir un cambio de actor, porque uno está viendo más bien uno está ahí nomás, como un fantasma, consumiendo cualquier cosa, menos información. Entonces ese Sí. tipo de contextos visuales que puede hacer un actor funcionan para la serie como atrayente de calidad, como atractivo también al espectador. Y bueno, entonces ahora sí, la gente, sobre todo la gente joven que nos ve, dicen, uy, pero yo no veo nada de lo que nos están Menos mal, bendecidos. bendecidos, claro. Es más, vea, esto está tan chévere que igual no sé si vas a editar esto, como que pues llevamos, o sea, terminamos todo este tema de las series antiguas a los 42 minutos. ¿Cómo la ves? Imagínate, imagínate eso. O sea, y no solo eso, a ver, no es que el formato Warner haya desaparecido por completo. El formato Warner mutó y se está volviendo a ver. Ojo con eso, no porque sea malo, sino porque no deja de ser interesante. ¿Por qué? No sé qué serie, tal vez sí fue Breaking Bad, pero la llegada de los servicios de streaming hizo que el paradigma de consumo cambiara. ¿Por qué? Porque ya no estás viendo televisión, ya estás viendo tú las cosas que quieres y cuando quieres. Y bajo esa orden de ideas, pues la gente empezó a tener más tiempo enfrente de sus pantallas y por lo tanto más tiempo de consumo. ¿A qué lleva esto? Que la información se volvió más inmediatista y eso hace que quieras terminar las series más rápido. Por esa situación decidieron acortar la cantidad de episodios por temporada. ¿Y qué les permitió eso? Una libertad creativa para hacer una historia relativamente corta que se pueda desarrollar en cualquier cantidad de capítulos que tú quieras. No importa si Y, son y creo, 5, 8, 10, 12. y creo que también con unas intenciones mucho más trascendentales dentro de la propia serie. ¿Me explico? O sea, ya nos damos cuenta que realmente la historia no tiene que ser episódica y meter un montón de relleno, sino que el personaje tiene que ir de A a D, pero sabemos que lo que tiene que surcar sí es importante, sí representa un desarrollo y sí representa pues algo que va a tener peso incluso a futuro dentro de la serie. Yo no sé en HBO, que es de Warner, es así, es 100% Warner, Uh -huh. eh,
si hubo una antecesora Peacemaker, pero el formato de Peacemaker ya es el cambio definitivo que tuvo las series nuevas producidas para servicio de streaming y pensadas para servicio de streaming. ¿Por qué? Porque resulta que todavía hay series que se emiten en formato Warner. Sí. Flash del Arrowverse creo que terminó ya, no sé. Ojalá, mentiras, no. Bueno, Sí, no sé. no, no, ojalá, sí. Creo que ya subieron los últimos capítulos, pero no sé cómo era su emisión. Pero ahí sí se nota que se siguen presentando las mismas cosas en un menor medida. Y eso es importante. La última temporada de Flash que está en Netflix, que la subieron hace un par de meses, siendo más o menos abril o el propio mayo, presenta este tipo de características, pero más orientadas precisamente a este consumo inmediatista. Tratar de agilizar más las historias, tratar de que no terminen tanto así, pero sin quitarle, entre comillas, la esencia que manejaba la serie. Por eso se ven todavía tramas relativamente episódicas, por eso se ven cosas como Barry fue corrompido por unas partículas de yo no sé qué que le anulan los sentimientos y ahora es solo sentido crítico y piensa en salvar a su esposa antes que dos amigos. Y ¿cómo se soluciona eso? No sé, pero lo soluciona en el mismo capítulo. El asunto es que aquí por lo menos ya se ve como las malas miradas de sus compañeros por haber pasado por ahí. Ah, pero resulta que como no era un problema, entonces ya no importa. O sea, ya no era, como no dependía del propio Barry, sino de una situación que lo corrompió. Ah, bueno, entonces, no, Barry es mi mejor amigo. Es terrible. Todavía se sigue viendo. Sí, claro, igual es un formato o sea, es como el tema de los medios tradicionales. Los medios tradicionales no necesariamente van a morir. O sea, sencillamente se adaptan y también hay gente que los sigue consumiendo a pesar de ser tradicionales. O sea, es algo que siempre sí o sí va a pasar. Entonces, muchas de estas series lo que han hecho es que ya puede que no sean tan extensas, ya no duran 24 capítulos, sino 12, por ejemplo, pero el formato sigue. Y también hay mucha gente que le gusta este tipo de formatos por el simple hecho que necesitan ver algo ligero, necesitan ver algo que no consuma tanto el tiempo de ellos, que puedan ver sin gafas, lo diré, o que puedan ver sencillamente mientras hacen la comida, mientras asean la casa, mientras están haciendo un trabajo, una tarea. Entonces también el formato, yo digo que sigue teniendo consumo. Yo me atrevería a decir que el cambio está en Breaking Bad, porque son series que a pesar de estar en una cadena, pues llamémoslo como más tradicional y haberse emitido originalmente por televisión tradicional, lo cierto es que la serie sí exigía que estuvieses pendiente de lo que venía, por lo que estaban pasando los personajes. Los capítulos sí o sí tenían un peso muy, muy, muy grande para la relación y la propia evolución de los personajes. Y algo tan sencillo, y esto fue realmente lo que me conquistó cuando yo empecé a ver Breaking Bad, algo tan sencillo como que cuando golpeaban a los personajes, los moretones, los cardenales o las cosas las magulladuras que tenían en el cuerpo y sobre todo en la cara, era algo que seguíamos viendo a lo largo de los capítulos. A Claro, Jesse claro. Pinkman en las primeras temporadas tiene un ojo reventado casi por media temporada completa y vemos Son como, como dependiendo cuatro del capítulo, capítulos. sí, literal, vemos cómo se le va deshinchando poco a poco. Esto es continuidad, esto ya le estaba diciendo a uno también a nivel visual como, hey, esto importa. O sea, y hay unas repercusiones por los actos que acaban de ocurrir. No es que al siguiente capítulo ya se te curó como tal el problema que tenías en el ojo. Entonces, esto me parece muy, muy valioso. Claro, y no solo eso, sino, por ejemplo, que en un capítulo hacían la droga, pero no la podían vender hasta el siguiente. Y el dinero no les llegaba hasta el siguiente. Entonces, alguien que se pierda esos dos capítulos dice, hijo de puta, ¿y esta gente cómo consiguió $600,000? Exactamente. Y ya para finalizar, si quieren ver algo ligero, si quieren estar ahí sin perder tanto tiempo y para ver mientras hacen otras cosas, o son como yo, que a veces necesitan quitarse las gafas para poder ver algo, para descansar los ojos, véanse el sermón de Jesús. Escúchenlo mejor. Escúchenlo mejor. Sí, Pero sí. funciona, funciona. Blanco, muchísimas gracias por participar. Creo que todo estuvo súper bien. Creo que no se nos pasó nada y si se nos pasó, bueno, lástima, se quedarán nuestros audios de WhatsApp, que son nuestros propios podcasts. Bueno, despídase y díganos dónde lo podemos encontrar, si todavía maneja alguna red social o algún proyecto venidero o que esté haciendo en este momento. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere que por fin hayamos podido llevar a cabo esto. Créanme que en serio llevamos mucho, mucho tiempo intentando decir, bueno, ¿en qué momento va a funcionar? ¿Puedo hasta ahora? ¿No puedo hasta ahora? ¿Funciona este día? ¿No puedo? Entonces me parece interesante. Siento que se habló
provechoso, se habló a profundidad también, se analizó por lo menos el esquema, que es algo que me interesa mucho. No quisiera despedirme sin también comentar el tema sobre cómo, partiendo lo que vos venías diciendo, ahorita las series están pensadas para que las consumas en el menor tiempo posible. Y eso es muy interesante, en el menor, porque lo interesante es que, claro, una temporada de 8 capítulos está pensada para que te la veas en una noche o te la veas en un fin de semana. Entonces eso implica que ya no hacen falta las recapitulaciones, ya lo que hace falta es que tú estés ahí hasta cierto punto pendiente de lo que está ocurriendo en todo momento. Y eso creo que incluso está permeando al cine, porque mira que estamos ahorita último, o al menos no sé, es una visión que yo tengo, siento que estamos volviendo a tener películas largas después de muchísimo tiempo. O sea, el cine está apostando por propuestas que pueden durar 3 horas, 3 horas y media, porque son conscientes de si la gente se traga 3 capítulos de una serie, ¿por qué no se va a tragar, pues, una película de 3 horas? Entonces creo que también es interesante cómo las dietas de consumo de la gente van cambiando. Claro, aunque bueno, la respuesta a eso es porque nadie aguanta tanto sin ir al baño. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, ya terminando, Nández, muchísimas gracias. Pueden encontrarme en el éter. No, mentiras, no, estoy en un proceso de reestructuración de mi tiempo. Vamos a ver si también empiezo a hacer otro podcast por aparte. Y pues por supuesto, espero también seguir apareciendo en este podcast cuando me sigas invitando. Claro, Encantadísimo. claro, pero no, si quiere promocionar su Letterboxd, adelante. Me parece una Bueno, plataforma chévere. el Letterboxd es lo mejor que existe en esta vida. Es vida, es amor, es una red social muy sana, o al menos eso creo yo qué sé. En Letterboxd, que es el portal donde mantengo poniendo la bitácora de las películas que veo, me encuentran como Magus-Blancus. Y pues miremos a ver si más adelante empiezo o retomo YouTube o retomo cualquier otra cosa. Vamos a ver qué pasa. ¿Y el podcast de qué se va a tratar? ¿Se puede saber? Esperemos hacerlo de superhéroes, justamente. Miremos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, ahí lo Vamos a tienen, ver. ahí lo tienen. Cuando se empiece el proyecto, también habrá una, vuelve Vago Blanco, por casualidad. Sí, luego vuelvo y me muero por otro año completo. Algo va a pasar, no sé. Entro en hibernación. Dale, bueno, entonces, no siendo más, aquí me despido. Acabo de caer en cuenta que tengo introducción escrita, pero no tengo un epílogo. Salida escrita. Sí, no tengo salida escrita, así que esa es una deuda que queda para el siguiente capítulo. Nos vemos, gente. Muchas gracias por escucharnos.